¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto ya estar con ustedes en esta video información y trayéndoles buenas noticias para todo el país. Y esto porque la doctora Claudia Sheinbaum anunció ya por fin que se va a desarrollar y va a darle continuidad a las mañaneras del presidente Andrés Manuel. Y ya dio incluso hasta los horarios. Va a ser la primera reunión de seguridad, que también va a ser algo que va a darle continuidad. La próxima presidenta de México y la primer mujer presidenta iniciará a las 6 de la mañana con el gabinete de seguridad y posteriormente a las 7 de la mañana iniciarán ahora sí que las nuevas mañaneras. Y posteriormente pues ya se dedicará a trabajar por el resto del día por el país, como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel. Lo anunció ella y la verdad es que cayó como un balde de agua helada para la oposición, para los medios de comunicación chayoteros, ni qué decir. ¿Por qué? Porque esto significa que les va a dictar línea prácticamente, como lo ha hecho el presidente. Es cierto, y van a criticar aquí a la doctora Sheinbaum que no tiene el carisma, que va a ser aburrida la mañanera. Ya me imagino toda la sarta de cosas que van a salir a decir los opositores con tal de desacreditar el nuevo formato, porque seguramente será un formato más acorde a las características de la doctora Sheinbaum. Quizás vamos a tener que adaptarnos igual a una nueva forma de informar, pero estas mañaneras son de suma importancia y me parece que es algo esencial en este gobierno. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues simple y sencillamente porque los vemos cómo están ardiendo, cómo están enchilados de coraje, de saber que siguen las mañaneras, que hay tiro por el control de los medios de comunicación. Y me refiero a control porque el gobierno no intenta controlar a nadie, si no ya hubiera ese dichoso autoritarismo causado algún efecto, callando voces. Y ha sido todo lo contrario. Ha habido más voces que han hablado por el bienestar del país, pero Lorenzo Córdoba ya ni siquiera, como ya saben que la batalla la tienen perdida en el plano electoral, ahora se quiere ir al plano de los medios de comunicación. Y es que vean lo que publicó. Claudia Sheinbaum ya anunció que continuará las conferencias de prensa matutinas, un mecanismo consustancial del modo autoritario de gobernar del actual gobierno. Aquí reflexiono sobre el alcance, sentido e implicaciones que supone ese mecanismo del ejercicio del poder. ¿Saben qué es lo que cae mal de Lorenzo Córdoba? Que se siente el ser conocedor de toda la verdad y el ser que tiene absoluto conocimiento de todo. Y aquí demuestra completamente pues su desfachatez y su nulo conocimiento, porque el pueblo, yo creo que vemos otra cosa en esta mañanera y vemos la importancia que tiene, porque los medios de comunicación a los que él elogia están sumamente vendidos a los intereses de la oligarquía, y eso ya no lo queremos. Vean cómo refunfuñó en este video Lorenzo Córdoba, hablando pestes y quejándose del anuncio de Claudia Sheinbaum por las mañaneras. Hace unos días, Claudia Sheinbaum anunció que durante su gobierno continuará realizando las conferencias de prensa matutinas que instituyó el presidente López Obrador y que se han convertido en uno de los sellos distintivos del modo de gobernar a lo largo del presente sexenio. Ese espacio, que se ha denominado como mañanera, conforme al proceso de vulgarización del lenguaje público en clave autoritaria, tal como lo advirtió Orwell en su icónica obra distópica 1984, que consciente y machaconamente ha caracterizado la comunicación oficial, se ha convertido en una especie de reality show en donde se gobierna, se determina y orienta la discusión pública, se hace política, se giran instrucciones, se inventan enemigos, se les ataca, descalifica y se detonan linchamientos mediáticos en su contra, se dicta la verdad oficial
que muchas veces dista radicalmente de los hechos objetivos, verificables y de los datos duros. Se inventan realidades alternativas y se interpreta unilateralmente la voluntad del pueblo. La conferencia de prensa matutina del presidente es un espacio vital, existencial para la demagogia oficial y, en consecuencia, para el ejercicio autoritario del poder que se ha redimensionado en el actual sexenio. De hecho, ese ejercicio cotidiano se trata de un insustituible mecanismo de poder en sí mismo que le permite al presidente, sin intermediarios, estar en contacto con su base política. Hablarle a la gente, por supuesto a su gente, directamente, de manera coloquial, sin los tradicionales oropeles y la solemnidad que suelen tener los discursos oficiales. Apapacharla, hacerla sentir importante, parte del poder, hacerle saber que aparentemente se le toma en cuenta, que a diferencia del pasado, cuando el poder público era visto como algo distante y ajeno, hoy es algo cercano, comprensible, incluyente. Vista la distancia, luego de casi 6 años, y sin las fobias que los instrumentos demagógicos del poder pueden generar, la conferencia del presidente de la República de todas las mañanas es un omnipresente instrumento de control social. No es casual que los gobiernos personalistas y populistas, que anteponen la figura del líder por encima de las instituciones, siempre han buscado desarrollar esos mecanismos de contacto directo con sus seguidores como parte de su propia y distintiva lógica de gobernar. Algunos recurrentemente pronuncian discursos llenos de histrionismo y simbolismos ante multitudes que abarrotan plazas pletóricas o grandes avenidas. Los casos de Mussolini, Hitler, Perón, Mao o los maratónicos discursos de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución son icónicos en ese sentido. Aunque los nuevos líderes autoritarios como Chávez, Maduro, Trump o López Obrador son también asiduos consumidores de ese modelo. Otros, además, utilizan apariciones periódicas en programas de televisión o de radio específicamente creados para darle voz al gobernante. El caso de los interminables programas dominicales Aló Presidente de Chávez es emblemático en ese sentido. Pero ninguno había tenido la frecuencia del ejercicio diario del presidente López Obrador. Se trató de una apuesta arriesgada, sin duda. El desgaste de una salida directa sin mediaciones del presidente a los medios puede ser alto y costoso, que, sin embargo, al final resultó exitosa, pensando en los propósitos para lo que ese ejercicio del poder fue pensado. A ello contribuyó la novedad que representó la conferencia matutina, a pesar del antecedente de las reuniones con la prensa que de madrugada el mismo López Obrador ofreció como jefe de gobierno de la capital una década y media antes, que también influyó para ello el ambiente controlado en el que se realiza. No cualquiera puede entrar, aunque siempre se procura una cierta pluralidad de medios de comunicación. Solo se permite hablar a algunos periodistas. El presidente decide de qué hablar y qué contestar o qué no. Y el espacio, además, está lleno de pseudo periodistas, particularmente lambiscones y serviles. Y también, hay que reconocerlo, ayudó a ese éxito la gran capacidad comunicacional y emocional que despliega el propio presidente, por muy irritante, irracional, demagógica y hasta vulgar que pueda parecerle a algunos. Sin embargo, también hay que decir que la conferencia de prensa matutina se ha convertido, como suele pasar con todo ejercicio de poder sin controles ni contenciones, en un peligroso espacio para los derechos y las libertades de las personas, así como para la vida institucional del país. El poder en su ejercicio necesita frenos, contrapesos y contenciones o termina por desbordarse y arrollar derechos y libertades ajenas. Eso es lo que ha ocurrido con la así llamada mañanera. En efecto, a pesar de que nació como un espacio para que el presidente pudiera informar y ejercer su derecho de réplica, así se dijo y justificó, en los hechos, la conferencia de prensa matutina se ha convertido en realidad en un espacio en el que el poder presidencial se ejerce de manera arbitraria y abusiva. La conferencia de prensa matutina se ha convertido, como lo ha señalado en su informe del año pasado la Relatoría Interamericana de Libertad de Expresión, en un espacio peligrosísimo para la prensa, en donde se descalifica el trabajo periodístico,
se señalan a periodistas, se les estigmatiza y también se les persigue. Lo mismo ocurre con quienes son considerados enemigos del régimen y, por supuesto, del pueblo. Se les señala, se les individualiza, se les expone, se les ataca e incluso se les violan sus derechos exhibiendo, por ejemplo, sus ingresos o exponiendo sus datos personales. Del mismo modo, se descalifican instituciones como el INE, el INAI o la Suprema Corte. Se acosa y falsamente se les desacredita en un claro y desmedido ejercicio del poder. O sea que básicamente está molesto Lorenzo Córdoba porque pues le tiran, hoy sí que hay quien le contesta a Loret de Mola de todas sus calumnias. Ese es el problema con ellos, que se sienten atacados, pero no se dan cuenta cuánto han atacado a este presidente. Y ahí sí nadie puede negar que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente más atacado en la historia. ¿Y todo por qué? Porque les ha quitado lo que se robaban para dárselo y distribuirlo al pueblo. Las mañaneras son una fuente de información confiable que en sus deberes le tiene la finalidad de combatir los oligopolios de la información mundial o desinformación. Los únicos que no les gustan las mañaneras son aquellos que quieren seguir haciendo desinformación. Aquí la información. ¿Y por qué? Porque recordarán este video, no es reciente, pero habla precisamente este español, me acuerdo su apellido es Pizarello, que él es un diputado español que hablaba en este momento de precisamente de las mañaneras del presidente, en donde pues ha vuelto locos a los medios de comunicación tradicionales, que no les ha permitido que difundan esta desinformación y las calumnias, y siempre tienen a la mano el presidente. Prácticamente no tuvo medios de comunicación que le dieran oportunidad, así que él mismo creó su propio medio. Y si los españoles se dan cuenta, ¿cómo diablos van a decir los opositores como Lorenzo Córdoba que es autoritario? Si fuera autoritario no podría decirlo, empezando por ahí. Pero vean, esto fue lo que reconoce la importancia este español de unas conferencias como las del presidente Andrés Manuel. Hoy asistimos al último intento desesperado de las derechas por influir en las elecciones mexicanas, bueno, con insidias y falsedades contra el presidente López Obrador de México. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Desde luego porque no le perdonan al presidente Obrador, por ejemplo, que haya puesto por encima los intereses de su pueblo a los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a dar la cara cada día, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos opositores que tienen detrás a fondos de inversión como BlackRock o a lobbies como la red Atlas en América. Esta red, como han demostrado muchos periodistas e investigadores, recibe ingentes cantidades de Atlas Network, de USAID y de varios grupos de presión de los Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba, a través no de medios de comunicación, sino de plataformas digitales opacas, de granjas de trolls, de cuentas falsas, con el solo objetivo de desestabilizar al gobierno de México. Y no lo han concedido, porque a pesar de todas esas insidias, el presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70%, muy alta entre los sectores populares. Y obviamente las derechas españolas no lo soportan. No soportan que haya un presidente que siempre ha valorado el legado de tantas republicanas y republicanos catalanes, vascos, españoles acogidos en México durante la dictadura criminal de Franco, pero que nunca ha aceptado ser tratado como súbdito, ni por Aznar, ni por Díaz Ayuso, ni por rey alguno. No toleran que vuelva a su casa habiendo dejado una gestión honrada y proponiendo una reforma constitucional
que blinde el derecho a la vivienda, que blinde el derecho al agua, que ponga freno a los transgénicos o que plantee una indispensable democratización del Poder Judicial. Pero sobre todo, señorías, lo que no soportan las derechas es que sobre esa herencia, y como ya están señalando todas las encuestas, México vaya a tener su primera presidenta mujer, una científica humanista y comprometida como Claudia Sheinbaum. Y no soportan tampoco que la capital del país vaya a estar gobernada por otra mujer, salida de los movimientos populares como Clara Brugada. Y por eso enfangan, por eso mienten, en nombre de una libertad de información que conculcan cada día, también aquí. Pero yo les digo una cosa, no van a salirse con la suya, señores de la derecha, porque tendrán delante un pueblo, el de México, que hace tiempo ha decidido liberarse de la maldición de Malinche, como cantaban Amparo Ochoa y Gabino Palomares, y a no cambiar oro por cuentas de vidrio, ni a entregar su riqueza por espejos con brillo. Que así sea. Tremendo discurso, como pudieron escuchar. Esa es la importancia que tienen las conferencias mañaneras, porque ahí es donde realmente toda la nación se informa y sabe lo que realmente el gobierno está haciendo, sabe que está trabajando. Y aún así, quizás la conferencia de Claudia Sheinbaum, a lo mejor es muy probable que no tarde las 3 horas que hace el presidente. Repito, es otro carácter, es otra manera de trabajar, va a ser totalmente diferente, pero lo que no podemos tolerar es que quieran criticarla porque sea aburrida. Yo no sé si vieron en algún momento las conferencias de cuando era la jefa de la Ciudad de México. Me tocó verlas y sí eran mucho más tranquilas, sí eran, pero eran también más concretas, más concretas. No había el discurso que da el presidente Andrés Manuel, que nos da igual hasta clases de historia, porque eso era importante saberlo. Hoy yo creo que estamos ya más que educados, ya sabemos muchísimas cosas. Los jóvenes hoy tienen más información referente al pasado con los regímenes neoliberales, y con la doctora Sheinbaum yo creo que vamos a ver plasmado más datos concretos. Y si esto fuera tan malo, ¿cómo es que se atreve a ir, por ejemplo, esta periodista Reina Aide a tirar su perborrea en la mañanera con el presidente, que ya no le queda otra más que hoy sí que escucharla y ver cómo despotrica, cómo insulta a sus demás compañeros? Y nadie, ni el presidente le dice nada, aunque ella vaya a quejarse de que no la dejan pasar, que están reprimiendo sus derechos periodísticos, sus derechos humanos, como bien lo señaló. Pero la realidad es que vean dónde está, hablando y tomando el micrófono para que la escuche a nivel nacional. Yo no sé, a lo mejor en ese momento se caen las vistas de la mañanera, porque pues quién va a querer oír las sandeces de esta señora. Pero bueno, es importante que continúen, porque es la manera en el que ellos, como servidores públicos, tienen cercanía al pueblo, aunque le duela y le arda a Lorenzo Córdoba, le arda, porque cree que nos hacen sentir, como dijo, déjenme aquí lo anoté, aparentemente se le toma en cuenta al pueblo. Yo no creo que sea aparentemente, yo creo que se le toma en cuenta. Tan es así que por eso muchos mexicanos coinciden en pensamiento con esta cuarta transformación. Así que se va a tener que seguir molestando, y si siguen de esta manera la oposición, estoy seguro que después de Claudia Sheinbaum seguirán las mañaneras con el siguiente representante de la 4T. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Suscríbanse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Aquí les van a aparecer los botones de suscripción, y si les gustó la información podrán ver más videos como este. Aquí arriba les van a aparecer para que ustedes sigan informándose con nosotros. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.